Primero, evidentemente, agradecer a la Fundación FAES esta invitación para hablar aquí, agradecer sobre todo a Javier Zarzalejos, a Cayetán, a Albert de Toledo y a Ignacio Starloa, y decir de entrada que para mí es un honor, digamos, intervenir entre Ricardo García Cárcel y José Varela Ortega, dos personas a las que quiero mucho, que no han sido mis profesores, pero sí han sido mis maestros. Y yo voy a intentar, así muy resumidamente, ofrecer algunas líneas o pistas para entender el fenómeno de las relaciones entre el nacionalismo catalán, la historia y los historiadores, y lanzar algunas vías para una discusión. De entrada, plantearía que tanto el catalanismo como después, desde finales del siglo XIX, y siendo luego mayoritario en el siglo XX, tanto el catalanismo primero como luego, insisto, desde finales del siglo XIX, el nacionalismo, como más adelante el nacionalismo independentista, muy minoritario en el siglo XX, en todos tienen un fundamento cultural, lingüístico fundamental. Y eso yo creo que es un elemento que no hay que perder de vista para entender esas relaciones. Es cierto que si lo comparamos de entrada con el nacionalismo vasco, rápidamente se percibe que en ese nacionalismo vasco del primer momento, sabiniano, tiene más que un fondo cultural lingüístico, un fondo racial. Con eso no quiero decir que el nacionalismo catalán esté totalmente al margen de las cuestiones raciales. Y ahí los dos volúmenes de Francisco Caja yo creo que nos dan pistas para entender que el tema racial está más ahí de lo que hemos querido ver en muchos momentos. Pero al margen de eso, yo creo que el fundamento cultural lingüístico es básico para entender primero el catalanismo del XIX, luego el nacionalismo del XX y ahora el nacionalismo independentista del siglo XXI. Y en ese sentido la historia tiene un papel fundamental en ese nacionalismo. Me dirán que en todos los nacionalismos, es cierto, en todos los nacionalismos la historia tiene un papel importante, muy importante, pero en el caso del nacionalismo catalán, esa cuestión, la cuestión de la historia, resulta totalmente central. Los argumentos históricos, por lo tanto, se encuentran una y otra vez en el discurso del nacionalismo catalán. Y voy a poner un ejemplo de plena actualidad. Vamos, ¿qué responden o qué han respondido en las últimas semanas, en los últimos meses, los nacionalistas catalanes, con el inefable portavoz del Gobierno de la Generalitat, Francesc Homs, al frente, cuando alguien argumenta que una secesión de Cataluña la dejaría fuera de la Unión Europea? Vamos, el argumento básico, después de decir que eso es imposible, que no podría ser, después de decir eso, el argumento es: nunca se va a dejar fuera de Europa a una de las naciones más antiguas de Europa y más decididamente europeísta. Y de ahí se pasa rápidamente a invocar un nacimiento de Cataluña como nación allá por el año 1000 e invocar a varios personajes, entre ellos a Carlomagno. Lo hizo la semana pasada, se hizo la semana pasada, para no ir muy lejos. Recuerden que hace ya unos años la Generalitat celebró en la etapa pujolista el milenario de Cataluña y que por aquel entonces, le recuerdo, luego digamos se ha olvidado eso, le recuerdo que también había una novela histórica de cabecera nacionalista, que era la novela de un por aquel entonces candidato de Esquerra Republicana y muy escuchado por Jordi Pujol, Luis Racionero, que escribió Cercamón, que trataba precisamente de los siglos catalanes medievales y de ese país que no pudo ser. De alguna manera hemos pasado
de esa novela histórica de cabecera nacionalista a otra, que es Victus, de Sánchez Piñol, que es un producto, me parece, igualmente mediocre desde un punto de vista literario, pero igualmente útil para el nacionalismo catalán. Y los historiadores han jugado, por tanto, desde el siglo XIX, un papel muy importante al lado del nacionalismo catalán. Y no voy a citar, se podrían citar a muchos autores, se podrían citar a muchas personas. Voy a hacer solamente una cita de 1988 de la esposa del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de Marta Ferrusola. Marta Ferrusola declaraba, y me parece una cita perfecta para entender, digamos, esa relación de la historia con el nacionalismo, declaraba en el diari Avui, en noviembre de 1988, traduzco: nuestra fe se alimenta con la lectura de los evangelios, nuestro nacionalismo se alimenta con nuestra historia. Observen aquí, por cierto, la interesante relación que se establece entre historia, nacionalismo y fe. Creer es básico para el nacionalismo. De esta manera me parece que se explican los muchos recursos económicos y de todo tipo destinados a libros de historia en los últimos 30 años, investigaciones históricas o conmemoraciones históricas por parte de la Generalitat, y me refiero aquí tanto a la Generalitat pujolista como a la de los dos tripartitos y ahora con Artur Mas. Se explican, por ejemplo, la costosa y polémica también campaña y efectiva campaña de la revista Sapiens de hace unos meses, o se explican, entre otras cosas, las referencias permanentes de los políticos nacionalistas catalanes a historiadores, sobre todo, yo creo que a tres: Jaume Vicens Vives, Pierre Vilar y Ferran Soldevila. Y eso lo pueden encontrar tanto en Pujol, en Maragall, en Mascarell, en Nadal o en Junqueras, para citar a políticos nacionalistas catalanes de distinto signo. Algunos de ellos, Mascarell, Nadal, Junqueras, no olviden, son historiadores. Esta trascendencia de la historia ha llevado a lo largo del siglo XX y hasta hoy, me parece, a una obsesión por la escritura de una historia nacional de Cataluña, desde Rovira i Virgili y Ferran Soldevila hasta Jaume Sobrequés. Una historia que sería la historia de una vieja nación desde antes del siglo 1000, desde antes del año 1000, aunque con evidentes antecedentes, sin llegar a la idea de Torras y Bages de una Cataluña eterna y creada directamente por Dios, pero con evidentes antecedentes, una vieja nación europeísta desde el primer momento, amante de la libertad, y se añade demócrata. Piensen que de esa manera se interpretan fenómenos como el parlamentarismo medieval o la paz y tregua de Dios. Recuerdes el famoso discurso de Pau Casals. Y toda esa Cataluña, esa vieja nación, digamos, con todas esas virtudes, se la opone a Castilla-España, que habría intentado dominar y dominado efectivamente a esa Cataluña a partir de 1714, con esa desaparición de las libertades que contaba Ricardo García Cárcel, de las libertades que son leídas en un sentido muy equívoco, totalmente equívoco, de democracia. Y Cataluña, siguiendo esa narración, ese relato de la historia nacional, habría renacido poco a poco en el siglo XIX, es la Renaixença, y habría empezado su camino hasta hoy de recuperación de su libertad e independencia. Porque es evidente que en ese discurso Cataluña ha sido independiente hasta 1714. Como ven, ese argumento de la historia dicha nacional de Cataluña es
de alguna manera les estoy contando el argumento del famoso y patético Congreso España contra Cataluña. De hecho, es un ejemplo de desarrollo de ese discurso. O si quieren, se puede acudir a lo que a mí me parece que es hoy el ejemplo más claro de un intento de una historia nacional y canónica de Cataluña, que es el libro Historia de Cataluña, de Jaume Sobrequés y Callicó, editado en 2007 y con múltiples reediciones y traducciones a otras lenguas, y que se pretende que sea el libro de cabecera, digamos, para los estudiantes de Cataluña y para todos los que vengan a Cataluña y quieran saber su historia. Solamente 4 notas sobre la introducción, porque me parece, digamos, muy significativa. Empieza afirmando que la historia es una ciencia social. Luego dice, pero el historiador tiene un compromiso con su país, aun sirviendo hasta donde sea posible la verdad. Y añade, estas consideraciones son universales, pero sirven sobre todo para Cataluña. Y cito textualmente, una nación sin Estado propio, pero que lo tuvo a lo largo de casi 1000 años, y que si lo desea debería poder ejercer el derecho a decidir para tenerlo de nuevo. Le sonarán las palabras. El libro, añade el autor, está redactado como la más escrupulosa invitación de rigurosidad y con la voluntad de servir al país que tiene su autor. Citas textuales. Y vuelve a añadir, esa es la historia de Cataluña, es la historia de una nación con Estado propio durante siglos, agredido durante 2 siglos, los de la época moderna, evidentemente, y finalmente destruido a inicios del siglo XVIII. Lucha del pueblo catalán desde entonces, desde el siglo XVIII, habría habido, y termina diciendo que la democracia actual, sin embargo, no ha supuesto, y cito textualmente, la recuperación de la plenitud política de Cataluña que tenía antes de 1714. Pues es evidente que en este país, o como quieran llamarle, había mucha más democracia antes de 1714 que hoy. En cualquier caso, la independencia se convierte de alguna manera en el final de la historia, o como mínimo en el final de esa etapa de la historia de Cataluña. A mí me parece un ejemplo, digamos, maravilloso de eso que podemos llamar historia nacional de Cataluña, que viene de muy lejos y va, en este caso, muy claramente hacia la independencia. Esta historia nacional parte también de la idea que resulta posible explicar la historia de Cataluña sin referencias permanentes a su inclusión, participación en España. Esta última, España, sería el otro, casi siempre el enemigo, lo que acabaría llevando a un juego de buenos y malos. Evidentemente, esta historia es simplemente una ficción, pero es la gran aspiración de una parte de la historiografía catalana y del nacionalismo catalán a lo largo del siglo XX, y lo sigue siendo en nuestros días. Hubo una época, en cualquier caso, ya pasada en Cataluña, en la que los historiadores denunciaban y analizaban los mitos de la historia de Cataluña, un poco como acaba de hacerlo Ricardo García Cárcel. Era la época del dominio de lo que Euselaida Cal llamó el Frente Populismo historiográfico, el de las décadas de 1970 y 1980. Y ahí predominaba una historia, sobre todo una historia contemporánea, que era crítica, heredera de Vicens Vives, aunque olvidándose un poco del Noticia de Cataluña de Vicens Vives, que se sigue sin decir claramente, es un producto claramente neorromántico y muy poco moderno.
pero eso se pasa por encima, pero digamos, heredera de Vicens Vives, una historia comprometida y a veces hasta el punto de estar al servicio de algunas causas, lo que explica también, no solo para Cataluña, sino para España en general, por qué una parte de la historiografía, de los libros de historia escritos en los 70 y en los 80 son tan fácilmente y deben ser olvidados. No están al servicio de la historia, están al servicio de causas distintas, la revolución, el nacionalismo, utopías varias. Una historia muy marcada por el marxismo, declaradamente marxista o de pátina marxista, que son dos cosas distintas. No todo el marxismo declarado aquí en esos años era marxismo de verdad. Yo creo que había mucha pátina marxista en muchos discursos. Era una historiografía contrapuesta a otra historiografía neorromántica, la que representaron en su momento Rovira y Virgili o Ferran Soldevila, y era, creo, una historiografía bastante moderna, considerada, en todo caso, con sus problemas, pero considerada pionera o de influencia para la historiografía española. Eso es, simplificando muchísimo, la situación de los 70 y 80 en Cataluña. Ese predominio me parece que se rompe totalmente en los 90. Y yo creo que hay tres razones que explican esa ruptura. En primer lugar, el peso del nacionalismo en Cataluña, ya muy asentado, muy fuerte y extendido en los 90, y de unos gobiernos, los de la Generalitat de los 80 y de los 90, dispuestos a invertir y mimar la historia y a los historiadores. Y piensen en la influencia en el pujolismo de historiadores como Josep Termes, proveniente excomunista, o, por otro lado, de alguien convergente de toda la vida como Henao de Lasarte. Y de ahí van a surgir también algunos fenómenos peculiares con la conversión de algunos historiadores catalanes en verdaderos, entre comillas, comisarios políticos o comisarios históricos, si quieren. Y no voy a citar a mucha gente, pero yo creo que es lo que se le puede atribuir a alguien como José María Soler Sabaté o Agustí Colominas. Segunda razón, la crisis y el hundimiento del marxismo, que lleva a muchos historiadores catalanes a abrazar el nacionalismo como fe o religión de sustitución, o a retirar esa pátina marxista de sus interpretaciones para dejarla de nuevo en simple radicalismo menestral y bullanguero, que no es otro, es, me parece, el caso de Fontana. El nacionalcomunismo, o como dijo Ernest Lluch en su momento, el pujolismo-leninismo, me parece que son el resultado de ese proceso. En tercer lugar, la fuerte presión sobre los historiadores catalanes que se vive en la primera mitad de los años 1990, con polémicas públicas frecuentes, pero también con la amplia circulación de algunos panfletos anónimos de denuncia de los historiadores, cito, al servicio del Estado español. Eso ocurría en 1993. Se acusaba básicamente a dos historiadores, Enrico Zelaida Cal y Borja de Riqué, y se incluían en un segundo conjunto a otros historiadores como Ricardo García Cárcel, Roberto Fernández, Pere Anguera, Josep María Fradera y yo mismo. Yo era por aquel entonces un profesor ayudante en la Universidad de Girona que estaba redactando su tesis. Me honra mucho estar al lado de todos ellos, pero digamos, también me sorprendió, o no, digamos, estar incluido en esa nómina de personas que estaban al servicio del Estado español. El efecto, lo que me interesa, digamos, los panfletos y su circulación fueron muy importantes porque causaron tres efectos entre los aludidos, pero más allá de los aludidos directamente. Tres actitudes se derivan de esos primeros años 90. Algunos de los aludidos
y otros se integran definitivamente en lo que yo llamaría el redil nacionalista, es decir, se vuelven buenos. Otros se aíslan y lo siguen estando bastante hasta hoy mismo. O, finalmente, existe una tercera posibilidad, que es la de resistir el vendaval y seguir defendiendo una historia libre, abierta y no dominada por el nacionalismo. Les confieso que esa es la opción minoritaria. Yo creo que, en ese sentido, Ricardo García Cárcel es una honorable y valiente excepción. Pero les aseguro que las dos opciones tomadas principalmente son la primera y la segunda. Aislamiento o vuelta o camino hacia el nacionalismo. Yo creo que el resultado de esos procesos de principios de los años 90 son los que nos llevan hasta hoy a entender cuál es la situación de los historiadores y de la historia catalana hoy. Una historia catalana dócil. Ahí la idea de espiral de silencio usada por Girauta me parece muy pertinente, espiral de silencio, o también por parte de algunos se ponen directamente hasta hoy al servicio del nacionalismo. Esta historiografía nacionalista hoy es una historiografía, me parece, profundamente ensimismada, tanto temáticamente, en los temas que trata, como en el nivel de difusión y el hecho de hacer la difusión en catalán solamente como un acto patriótico, de servicio patriótico, al margen de la difusión y el debate científico, y además ensimismada porque es una historiografía que se ha acostumbrado y se sigue manteniendo en ello, en no participar ni en foros nacionales ni en foros internacionales. Porque el trabajo que hay que hacer, que le toca a los historiadores desde el punto del nacionalismo, y yo creo que lo están cumpliendo, es hacer patria. Y la patria se hace aquí. Y, finalmente, yo diría que es una historiografía que ha perdido la importancia que había tenido en el pasado reciente. Decía hace un momento, era vista como la más moderna, por donde entraban los cambios, la que todos los historiadores del resto de España seguían, incluso seguían revistas en catalán en aquel momento como l'Avenç. Entre paréntesis, l'Avenç podría ser un buen ejemplo de lo que le ha ocurrido a la historiografía catalana, de un Avenç abierto, pionero, a un Avenç nostrat, de casa, ensimismado, que es difícil que genere ningún interés excepto para los convencidos, que es el Avenç de hoy. Pero hoy es evidente que ese peso que tenía la historiografía catalana de los 70, de los 80, ya no lo tiene, ya no es modelo para nada, y en este momento la historia, digamos, de punta se hace en otras universidades, en otras regiones, en Valencia, en Santiago de Compostela, en Zaragoza o en Madrid, por solo citar algunos casos. Y así estamos hoy, y llego un poco al final en ese repaso. Digamos, estamos con un nacionalismo que juega fuerte con el tricentenario 1714-2014, lo ha explicado Ricardo, con unos historiadores que asienten, que participan, asienten o callan en su mayoría, vuelvo a la idea del espiral del silencio, pero callar es una opción, asentir es otra, participar directamente es otra. De hecho, les recuerdo que no otra cosa hicieron ya buena parte de los historiadores catalanes en su colaboración con el ideologizado Memorial Democràtic, en época del tripartito, digamos, no es, eso también hay que recordarlo. E incluso yo creo que lo que ya lleva la cosa a una situación que se puede, si no la estuviéramos viviendo, diríamos que es increíble, es que los historiadores aceptan
o casi todos los historiadores, o buena parte de los historiadores, ir detrás en las conmemoraciones del año 2014, no de otros historiadores, sino de un par de cómicos. Mikimoto, Miquel Calçada y Toni Soler. Yo creo que no hay mejor ejemplo de la renuncia flagrante del espíritu crítico que fundamenta lo que Marc Bloch, en la Apología por la Historia, denominó el oficio de historiador. Es la destrucción del oficio, de las bases en que se fundamenta el oficio. Y fíjense, por ejemplo, y voy a hacer una cita rápida, lo que plantea Miquel Calçada en un artículo titulado La conmemoración del tricentenario, la fuerza de 1714. Es un artículo de 2013, débil históricamente, pero, como verán, también sintácticamente. Cataluña se encuentra hoy de nuevo en otro momento decisivo de la historia, como en 1714. Justo en el momento en el que el país se ha despertado y ha aceptado el eco que viene de lejos, y como la voz de la conciencia que nos indica lo que debemos hacer a pesar de las dificultades que racionalmente somos capaces de entrever. Y añade, después de una coma, lo que es incomprensible: de la misma manera la sociedad actual empieza a otear los sacrificios de todo tipo que vamos a tener que hacer para que las generaciones futuras puedan vivir en un territorio libre y soberano en el concurso de las naciones soberanas del mundo. Esa es es el final del artículo de uno de los comisarios de la conmemoración de 1714. Fíjense que la situación, lo he pasado muy rápido, pero la situación es realmente muy preocupante. Hasta el punto, insisto, que hemos terminado con que los cómicos guían la historia nacional de Cataluña hoy y los historiadores asienten. Y yo creo realmente que la situación, y esa situación concretamente, no es para tomarse la risa. Muchas gracias.